Bien, buenos días. Vamos a proseguir la sesión de esta mañana del curso El proceso de integración europea, la Unión Europea y los desafíos actuales, nacionalismo, globalización, terrorismo, desinformación e inmigración, con el panel que lleva por título Logros y retos para la Unión Europea. En este panel van a intervenir prácticamente el núcleo de los profesores Jean Monnet, que desde hace 5 años nos responsabilizamos de este módulo en la Universidad de Extremadura y que son dos queridos compañeros míos, más que compañeros amigos, el profesor Enrique Moradiellos García y el profesor Alfonso Pinilla García. Vamos a intentar hacer un poco más dinámico este panel y les voy a rogar aquí públicamente que sean, digamos, perfectamente disciplinados con el tiempo. Yo sé que lo son porque ya tenemos experiencias previas de intervenciones y por haber podido disfrutar en la conferencia anterior del tiempo que se merecía el protagonista, pues nosotros ahora nos ajustaremos con todas dentro de nuestras posibilidades al tiempo establecido. Precisamente para no acaparar yo tampoco el tiempo en la presentación, simplemente les diré que están ante dos magníficos profesionales de la historia, ambos pertenecientes al grupo de investigación sobre historia del tiempo presente que desde hace muchos años desarrollamos en la Universidad de Extremadura. Enrique Moradiellos es un magnífico profesional muy reconocido nacional e internacionalmente de la historia contemporánea. No en vano es Premio Nacional de Historia el año pasado y, por tanto, van a tener el lujo de disfrutar de su intervención. Por su parte, voy a pasar por encima de otros méritos, Enrique, si me permites, porque no estamos con el tiempo suficiente para ello. Pero sí quiero decir por lo que le toca a Alfonso Pinilla, iba a decir es una joven promesa, pero ya estará un poco cansado de que le digamos joven promesa, los viejos, que constantemente le decimos joven promesa y dirá él, ya tengo 40 años, ya no tan joven promesa, ¿no? Quiero ser también, como lo es, un magnífico profesional de la historia, con publicaciones muy recientes en torno a nuestros acontecimientos históricos más relevantes del último medio siglo, un experto en la transición, en todo el proceso de cambio político que condujo a nuestra democracia, y también van a disfrutar extraordinariamente de su intervención porque, como digo, además de ser dos magníficos profesionales, son dos magníficos oradores, como tendrán ocasión de comprobar. Y para rematar, como en todos los casos anteriores, tenemos también un relator, como en los paneles anteriores. En este caso se trata de Salvador Marcos, que es becario de la Delegación de la Unión Europea en México, que ya conocemos porque ha hecho alguna intervención y que se va a encargar de resumir las intervenciones de los dos profesores que a continuación constituyen este panel Logros y retos para la Unión Europea. Les dejo ya con la palabra del profesor Moradiellos y del profesor Pinilla. Muchísimas gracias, Mario, por estas palabras de presentación, como siempre generosas y más que amables, porque somos amigos, además de colegas. Y yo quiero empezar, aparte dando este agradecimiento a una persona, dar las gracias a la institución, a esta Academia Europea de Yuste, que es un auténtico privilegio para la región de Extremadura y para España, para nuestro país, porque está, entre otras cosas, asentada en este lugar emblemático de la historia europea. Y les va a hablar en esta ocasión, en este panel, un equipo de historiadores. Esto es importante porque las intervenciones van a tener este sesgo, si ustedes quieren, esta mirada desde la disciplina de la historia. De hecho, mi propósito se ha hecho mucho más difícil, porque hablar después de una personalidad histórica como Borrell es tremendo, ¿no? Hubiera deseado no tener que hablar inmediatamente después. Lo único que me tranquiliza es que no me voy a contradecir con el ministro. El propósito que teníamos, lo que era nuestro diseño de este curso, es que por mi parte y también por la de Alfonso, hiciéramos un ejercicio
de historia de la trayectoria de la integración europea que abarcara estos últimos 70 años de trayectoria, con la vista en poner en su sitio, en una mirada, no digo multisecular, pero sí como ven ustedes, multidecenios, tanto sus logros patentes, como lo que podríamos llamar sus retos pendientes. Voy a empezar por el principio porque es natural y porque es lo más lógico. Y quiero empezar, lo hizo también el ministro y me ha gustado mucho, y yo creo que siempre hay que mirar mientras conduces el retrovisor de la historia, recordando qué es hoy la Unión Europea, cómo ha llegado a ser lo que es y por qué sigue siendo, y acaso por qué debiera seguir siendo para bien de muchos. La Unión Europea hoy es, al menos que sepamos, una asociación supranacional de 27 estados continentales, descuento de momento al menos al Reino Unido, que desde el principio, quiero subrayar esto, formalmente se empieza a constituir y sigue constituyéndose para garantizar el cumplimiento de 3 objetivos básicos. 3 objetivos los ha señalado muy bien el señor Borrell, que son su razón de ser y su razón de existir. En primer lugar, garantizar la paz y la seguridad, que se da por hecho, pero que no es nada gratuito. Garantizar la paz y la seguridad inicialmente en el interior del continente, con el corolario de la primera renuncia suprema que incentivó el proceso. Nunca más una guerra entre estados continentales. No era la única, la segunda la ven ustedes ahí. La segunda es salvaguardar, a la par que la paz, los derechos humanos, el respeto hacia los derechos humanos bajo la forma de regímenes democráticos, pluralistas, con ese segundo corolario que es también una segunda renuncia básica europea. Nunca más una tiranía totalitaria, autoritaria y menos de corte racista o genocida. Y finalmente, la tercera de los propósitos, me ha encantado que el señor Borrell lo subrayara, era también promover la prosperidad general, de una manera socialmente equilibrada, dentro de cada Estado y entre los Estados, con el tercer corolario de renuncia del europeísmo. Nunca más a una miseria desigualmente sufrida y desigualmente generalizada. Estos 3 objetivos sentaron las bases de ese proceso de integración que se inicia justo al final del año 1945. Por tanto, se señalaba al compás de esa victoria costosísima aliada sobre el nazismo alemán y sus aliados en la Segunda Guerra Mundial. En un momento, aquel año 45, en el que el conjunto de Europa era, cito textualmente las palabras de un testigo protagonista, un montón de cenizas, un mortuorio, un campo sembrado de odio y de pestilencia. Palabras de Winston Churchill. Me permito subrayar el alcance de lo que acabamos de decir, de subrayar, que el proceso de integración europea se inicia para cumplir, para garantizar el cumplimiento de estas 3 renuncias originarias, porque solamente así parecía posible superar el triple legado de dolor y de destrucción que había dejado esta reciente historia contemporánea europea. Y esto quiere decir que la Unión Europea nació, y no se debe olvidar, para asegurar la paz, sencillamente porque somos herederos de una carnicería humana que generaron 2 guerras europeas devenidas en muy pocos meses en mundiales, solo entre el año 14 y el año 45, 3 generaciones de 25 años para la época, 3 generaciones. El abuelo, el padre y el hijo participaron en una guerra. Originadas todas ellas por extremas rivalidades políticas nacionalistas, antagonismos económicos, conflictos socioculturales, pero que en total nos dejan que este par de guerras de la primera mitad del siglo XX provocan entre un mínimo de 70 millones de muertos, probablemente 100 millones de muertos, y una cifra muy superior, casi incalculable, de heridos, mutilados y traumatizados en lo que habían sido altares de los hipernacionalismos excluyentes y fanáticos. Pero la Unión Europea también nació para asegurar la democracia como fórmula heredera de nuestra historia, para evitar otra vez
unas violaciones por parte de estados totalitarios y genocidas, unas violaciones de derechos humanos que utilizaron sin ningún reparo, sin ninguna contención, ninguna inhibición de orden moral ni social, la violencia más extrema contra sus propios ciudadanos y, desde luego, contra los vecinos invadidos, ocupados, sometidos y, en algún caso, en la Segunda Guerra Mundial, literalmente esclavizados. Experiencia que provocó una masiva mortandad de civiles. Más del 60% de los muertos de estos conflictos fueron civiles, civiles no combatientes, indefensos, vulnerables, y el caso extremo lo conocen todos ustedes, los casi 6 millones de judíos del Holocausto. Y, en tercer lugar, también la Unión Europea nació para asegurar un mínimo nivel de prosperidad, porque tiene una conciencia histórica, no digo memoria histórica, era conciencia real en aquella generación de que la miseria, sobre todo después del 29, y la extrema desigualdad social inter e intraestados fueron el caldo de cultivo, fueron el fermento fértil para unas ensoñaciones nacionalistas, autoritarias, xenófobas, que ofrecieron la ilusión de la salvación de unos pocos a costa del mal de los enemigos internos o los vecinos extranjeros, y que se convirtieron en unos cantos de sirena que prometían literalmente edificar el paraíso terrenal en sus propios países, pero que lo vemos, acabaron generando en toda Europa una destrucción compartida y una devastación extendida hasta límites inimaginables. El Reich milenario de Hitler acabó siendo aquella Alemania dividida y devastada del 45. Bien, pues para cumplir estos propósitos colectivos, la Unión Europea, el no a la guerra, a la tiranía y a la pobreza y la miseria, cuenta desde sus inicios con ese conjunto de instituciones que, en fin, empiezan a formar ese experimento extraño que va a ser la comunitarización de soberanías, no la cesión, sino compartir las soberanías en una organización de interdependencias acordadas que trataba de superar lo que se veía como el marco estricto de la soberanía estatal, que había sido, por competencia y rivalidad entre los Estados europeos, la gran causa, se suponía, de los conflictos de la primera mitad del siglo XX. Este singular objeto político no identificado que llamamos Unión Europea ha logrado en estos 70 años tal éxito en su andadura que integra hoy, desde los 6 países originarios, a buena parte de los países europeos, y que, pese al revés que supone la compleja salida del Reino Unido, si es que encuentra la puerta de salida de sus filas, tiene esperando también a sus puertas la demanda de incorporación de otros países continentales. Un merísimo sumario repaso a los logros alcanzados por la Unión Europea en este tiempo acredita una trayectoria de éxitos históricos, lo digo tal cual, en perspectiva histórica, que realmente son inéditos, de hecho son milagrosos. Y creo que conviene recordar algunos de estos datos porque no son suficientemente valorados y recordados. Esencialmente, me permito decir, porque una mentalidad presentista que es profundamente antihistórica, que predomina en nuestras sociedades y en todos los estratos, lleva a pensar, lo señalaba el señor Borrell, que los logros que tiene hoy la Unión Europea son fenómenos algo así como naturales, lógicos, que damos por hecho, y no son resultado de procesos históricos contingentes, absolutamente azarosos, que perfectamente, lamento decir, son reversibles e incluso anulables en menos tiempo de lo que algunos creen. Vamos a empezar por el espacio, porque es esta categoría conceptual que Immanuel Kant nos recordaba que es un a priori del entendimiento humano. Estos países que componen hoy la Unión Europea, 27, dejo de lado, lo siento, el Reino Unido, componen un 3%, probablemente los 27, del espacio terrestre, el espacio que emerge sobre los océanos. Son algo más de 4 millones de kilómetros cuadrados, de un total de algo más de 150 millones. ¿Por qué se me ha ido? Se ha ido la imagen. Ah, perfecto. Bien, eso quiere decir, miren ustedes el mapa en la proyección de Peters, que Europa es casi 5 veces más pequeña solo que la superficie de Rusia, que es nuestro vecino, es algo más de 2 veces más pequeña que los Estados Unidos y también que China, y es un poco menos, solo un poco menos, de la superficie de la República de la India. Dicho de otra manera, ningún país europeo, ninguno, ni los más grandes, están entre los 15 grandes países del mundo, ni llega a la mitad siquiera del último de esta fila, que es Indonesia.
Vamos a seguir, si me lo permiten, por el número de habitantes, un factor que la vieja demografía histórica, al menos a los estudiantes de humanidades, nos recordaba una y otra vez que es un dato crucial. Dato crucial. Es que hubo invasión de los visigodos, pero hombre, eran 10.000. Por eso seguimos hablando latín y no un idioma germánico, ¿no? Bien, pues en el año 2019, las cifras son muy actualizadas, viven en el seno de la Unión Europea un 6,5% de la población mundial. Son escasamente 510 millones de los un poco más de 7.678 millones de habitantes que registra el Fondo de Población de la ONU para el planeta. Es una cifra lejanísima, como eran de los casi 1.400 millones de China, de los 1.342 millones de la India, que son estados unitarios, no una confederación de estados, y tienen una peculiaridad que no se dice a veces, aunque se ha apuntado. Es una población muy envejecida. La edad media europea, ahora ya en el año 19, alcanza ya los 44 años, frente a 28 solo de la India. Frente a 28 solo de la India. Es decir, es una población muy envejecida, con lo que eso significa, pero además es una población que está en un intensísimo proceso de reducción de sus efectivos. Calcula la Unión Europea que en el año 2060 no seremos el 6,5%, sino el 4% y probablemente alcanzando los 60 años. Ustedes se dan cuenta de lo que eso significa, me imagino, ¿no? Bueno, pues este conjunto de países tan pequeño en espacio, tan limitado en población, ostenta con el privilegio, es un privilegio, y quien dice privilegio dice perjuicio de otros, lo lamento, pero las cosas son como son, de contar con algunos de los beneficios más extraordinarios en términos comparativos globales que podemos encontrar en el registro histórico, no ya ahora, en el registro histórico. Unos beneficios, quiero volver a insistirlo porque hay pocos historiadores entre los alumnos de este año, algunos hay, pero pocos, que estos logros y beneficios no son frutos naturales, perennes, sino adquisiciones históricas muy contingentes, que además tienen una fecha muy clara de gestación y de conquista, los últimos 70 años más o menos. Quiero mencionar algunos por la dimensión cualitativa. Podría extenderme mucho, pero con esto será bastante para verlos. En primer lugar, los europeos tienen una de las rentas per cápita más elevadas que hay en el mundo global, solo ligeramente por detrás de Estados Unidos, pero muy por delante de cualquier otra parte del mundo. Pese a la intensidad que tuvo la crisis económica del 2008 en adelante, solo en el año 2016, tomo estas cifras porque pueden ser las mejores comparadas, era todavía de 34.873 euros, frente a 20.000, 14 menos, 20.383 euros de Rusia, 13.670 euros de China, 5.783 euros de la India, y estoy solamente citando a 3 países del G20. Desde luego no se me ocurre decir qué comparación tenemos con Mali, Bangladesh o Camerún. Al margen de esto, los europeos tienen uno de los índices, de los niveles del índice de desarrollo humano que ha elaborado últimamente la ONU, más altos de todo el planeta. En el 2017, en conjunto, desde Dinamarca hasta Grecia, estábamos en ese promedio 0,9091, que es casi igual al de Estados Unidos y Japón, pero muy superior al de Rusia, 0,8816, o China, 7,52, o la India, 0,640, ¿no? Esto indica mucho porque no es nada más y nada menos que algo más que renta per cápita, es calidad de vida y de existencia. Los europeos tienen también una de las esperanzas media de vida más largas de todo el planeta. Antropométricamente, este factor es el decisivo en términos históricos para ver cuándo una cosa va a mejor y no va a peor. Es decir, los europeos no solo son los que son, sino que viven mejor y viven mucho más tiempo. En el 2017 habíamos superado ya el nivel de 80 años de promedio para hombres y mujeres, cuando todavía en China están en el 76, en Rusia en el 71, en la India en el 68, y no voy a hablar de Mali con 50 años. Pero fíjese usted lo que significa vivencialmente saber que uno no muere a los 50 años, sino que te quedan probablemente otros 40 años de vida. Bien, y finalmente, porque no quiero extenderme mucho más, los europeos tienen a gala consumir, se supone que algo más del 50% del gasto público social de todo el mundo,
que es el sostén de su inigualable sistema educativo, de pensiones y sanitario, ese estado del bienestar que es el orgullo del llamado modelo social europeo y también la envidia, la verdadera envidia de todo el resto del mundo. En definitiva, si me lo permiten, desde luego la Unión Europea es un oasis, no un paraíso, pero sí un oasis. Y es un oasis, en primer lugar, de paz y de seguridad, que se da por hecho. Yo pertenezco a la generación del 61, la primera generación española, muy paralelamente la primera generación europea, que tiene la posibilidad de llegar a los 60 años sin haber vivido una guerra. No hay ninguna otra. La generación de mis padres la vivieron. La de mis hermanos mayores vivieron la posguerra. Yo ya no. Eso es extraño absolutamente. No hay ninguna otra generación histórica en ninguna parte del mundo, incluyendo Europa, que haya tenido este enorme privilegio. Y ustedes la están heredando. Pero es un privilegio, ¿eh? Es un privilegio. Porque solo en el año 2016 han aumentado los conflictos en el mundo. No es una cosa del pasado. Hay registrados por los institutos pertinentes 49 conflictos vigentes desde Afganistán hasta Yemen y no contamos las insurgencias y otras formas de guerra asimétricas. La Unión Europea es, por tanto, un oasis de paz, pero es también un oasis de bienestar y de prosperidad. En un globo terráqueo que, según la FAO, tiene registrados hoy, en este año, no menos de 815 millones de hambrientos y, en muchos casos, además, sedientos, gravísimos, de situación gravísima. Un 11% de esa población reside, además, en el sur y sureste asiático, son más de 520 millones de habitantes, y el resto en esa África subsahariana que multiplica cada decenio su número de población. Y finalmente, la Unión Europea es un oasis de respeto a los derechos humanos y de buen funcionamiento de la democracia electoral representativa en el contexto global. Ya sé que de repente aparece uno y dice, qué vergüenza lo que son las elecciones, qué vergüenza. Falso. En términos comparativos históricos, todo eso son pamplinas, son las quejas de los juristas de Constantinopla con las puertas abriéndose a la invasión musulmana que discutían el sexo de los ángeles. Es ridículo completamente, con perdón, ¿eh? ¿Por qué? Porque no menos de una tercera parte de la humanidad vive, según todas las encuestas que tenemos, o el índice de inteligencia del Economist, una tercera parte vive en países auténticamente autocráticos, auténticamente dictaduras, incluyendo potencias como son China o ya casi Rusia, Egipto, Arabia Saudita, donde el otro cuarto llamamos democracias a medio camino y proliferan además estados fallidos. Haití y Somalia son ejemplos claros, que son amenazas para sus ciudadanos, pero también para sus vecinos. Por tanto, es un oasis. Pero ojo, quien dice oasis dice su correlativo conjugado. Dice también desiertos y zonas intermedias de transición. Y la Unión Europea está rodeada de desiertos y de zonas de transición que amenazan la continuidad de su modelo y su nivel de logros y de beneficios, aunque sean esas formas de arenas migratorias que llegan a nuestras costas en persona y vivos o como cadáveres porque quieren entrar en sus dominios. Y aquí empiezan, yo creo, en el plano histórico, los verdaderos desafíos. Me van a permitir que haga una visión no sincrónica, que es la que siempre se hace en analistas políticos, sociólogos, periodistas, juristas, sino una diacrónica. Pongan esto en diacronía. La Unión Europea no tiene estos desafíos solo como producto de la presión de un entorno más desfavorecido y que trata de entrar a participar en algo en esta tierra prometida. Hay aquí detrás, y esto es lo que quisiera aportar a este seminario, hay aquí unos cambios geopolíticos que están poniendo en peligro las aguas y los mares, las palmeras, por movimientos telúricos de larga duración. Si se me permite utilizar la fórmula de Fernand Braudel, la larga distancia, ¿no? Voy a citar este párrafo introductorio de un estudio del Centro de Estudios de la Defensa Nacional. Dice, en el entorno del 2025, y quedan muy pocos años, el sistema de relaciones internacionales será totalmente diferente del sistema actual, la globalización económica habrá adquirido toda su dimensión, se habrá completado la emergencia de nuevos actores mundiales, la transferencia de riqueza y economía del oeste hacia el este será una realidad y el Océano Pacífico será el centro de gravedad estratégico mundial, mientras que la influencia de sujetos no estatales habrá alcanzado posición privilegiada. Bueno, pues yo creo que el mayor reto que tiene la Unión Europea es mantener su existencia como asociación gubernamental, supragubernamental, supranacional,
frente a esas tensiones centrífugas internas que tiene, clarísimas, importantísimas, pero también frente a este cambio telúrico de la situación internacional. Y estos desafíos significan acomodar la vida de los europeos y de sus sociedades al mundo globalizado, que cada vez es menos eurocéntrico y que es menos euroatlántico, es decir, menos occidental. Aquí los retos son inexcusables por la simple razón de que la Unión Europea con Norteamérica, y sumo a Norteamérica, solo albergan juntas hoy, en el 2019, a un ser humano de cada 8 que existen en el planeta. 1 de 8. Y siguen empequeñeciéndose y envejeciendo. Y porque solamente hoy 2 países, China y la India, que no es europea ninguna, tampoco atlántica, tampoco occidental, albergan ya a un poquitín más de 3 de cada 5 seres humanos y siguen aumentando a un ritmo impresionante su población y rejuveneciendo sus filas demográficas. Todavía más, en el año 2002 lo apuntaba ya un gran analista, lo conocerán ustedes, el sociólogo Goran Termon. Decía entonces, 2012, y quedaron las cifras desfasadas enseguida, que casi el 60% de la población de la humanidad se concentraba en 3 regiones asiáticas, ribereñas del Indo-Pacífico, el este, el sur y el sudeste asiático. Y que no solamente crecían sus poblaciones, que ya es bastante, sino su riqueza económica, su influencia política, su potencia militar. Recordaba el mismo autor que la crisis, esto me encanta porque en Juste lo vimos cuando hicimos el seminario de la crisis del 2008 en adelante, y había aquí algunos que venían, entre otros, de Brasil, y decía, bueno, la crisis era la suya, porque desde luego la nuestra no. Será la crisis de los ricos, pero de nosotros no. Bien, efectivamente, en el 2008-2009 el PIB de Estados Unidos cayó ese 2,5, la eurozona un 4,8, pero en ese mismo bienio, y siguió, China aumentó un 6,1%, la India un 5,8%, Indonesia un 5%, Singapur, aquí hay otra cosa, ¿no? Con bastante razón, en junio del 2015 fue muy famoso, un gran diario alemán decía en titular, por primera vez los asiáticos hoy son más ricos que los europeos occidentales. Es una realidad muy comprobada. Yo me limito al texto de Branko Milanovic en su revelador estudio sobre la desigualdad por intensificación de la globalización en los últimos decenios. Según Branko Milanovic, los cambios geopolíticos y tecnológicos habían provocado esta erosión de la situación previa privilegiada de las clases, él cita, medias y populares europeas y occidentales, me atrevo a decir, que resultarían ser así, habrían resultado ser las grandes perdedoras de la globalización, es la fórmula que ha ocupado, en beneficio de las clases medias y populares del continente asiático. Bien, me gustaría subrayar esta dimensión de estos procesos para aplicar esa perspectiva de larga duración brodeliana, porque estos procesos descritos, si los analizamos sincrónicamente, no vemos nada más que la superficie de las potentes olas que hay debajo. Están replicando un movimiento geopolítico, yo creo que telúrico, de una entidad extraordinaria. Desde finales del siglo XX estamos asistiendo al retorno al centro del escenario mundial de las 2 civilizaciones asiáticas que hasta principios del siglo XIX, en vísperas del amanecer del gran despegue del Occidente, compartían con ellos el dominio casi mundial, aunque separado, la sinoesfera y la indosfera. Dicho de otra manera más fácil, vivimos nosotros, estas generaciones, la época de reemergencia de esas grandes culturas asiáticas centroorientales, que hasta finales del siglo XVIII, quiero recordarlo, hasta finales del siglo XVIII hablaban al mismo nivel en el plano civilizatorio que el Occidente preindustrial. Voy a recurrir a una herramienta conceptual sencilla, o no tanto, para demostrar hasta qué punto esto ha calado ya en la población mundial, no en la europea. La cartografía dominante. La cartografía dominante en cada época histórica desde que tenemos registro de ella, porque la forma en que una sociedad se representa al mundo indica también dónde se coloca a sí misma en el mundo. Bueno, empezaremos por algo que espero que ustedes conozcan e identifiquen. Este mapa de Cateo de Mileto probablemente es el de Anaximandro, el de Estrabón, es el de Heródoto. Ya está en circulación en el siglo VI antes de nuestra era, refleja la ecumene
el mundo conocido de los griegos, y la esencia de ese mapa con 3 grandes continentes en torno al mar central del mundo, el Mediterráneo, permaneció como gran representación cartográfica, al menos del mundo europeo y mediterráneo, hasta el siglo XIV, básicamente en el siglo XIV-XV. Recuerden, para entender esto, que la historia de la humanidad, después de la revolución neolítica que tiene lugar en ese eje estratégico del creciente fértil mediterráneo occidental, para entendernos, tuvo como centro de gravedad precisamente el mar interior, el mar Mediterráneo, que supongo que se darán cuenta de lo que significa mare mediterrae, el mar del medio de la tierra. Eso significa para asiáticos, con las conquistas de Alejandro, y también para las colonias que vienen a poblar el occidente, hasta las columnas de Hércules, y por supuesto todo el norte de África. En el planisferio de entonces se veía a ese mar como el centro del mundo, y en torno a él se estructuró las civilizaciones primeros de Egipto y Mesopotamia, luego la civilización griega y latina, al norte y al sur de sus riberas casi con igual intensidad de penetración. Fue también el ámbito de expansión del Imperio Romano y sobre él de la expansión de la religión cristiana, que acabó heredando gran parte de las estructuras imperiales después de la descomposición del imperio a partir del siglo V. Ni siquiera la irrupción del Islam en el siglo VII rompió el eje estratégico del Mediterráneo. Nos dividió un sur islamizado, un norte cristianizado, pero siguió siendo el centro del combate entre las dos civilizaciones. La transformación se produjo a partir del siglo XV, ya iniciada la Edad Moderna, y dio origen a lo que Ferdinand Brodel llamó el viraje del siglo XVI. Un viraje que, en virtud del descubrimiento de América y la circunnavegación del globo, es decir, esto no es un planisferio, es una esfera, dio una nueva necesidad, necesariamente dio origen a una nueva representación del mundo, la que establece sobre todo Gerardus Mercator, ese famoso geógrafo flamenco, en un mapa mundi del siglo XVI que seguro que ustedes conocen. Bueno, esto era el Imperio Romano, y aquí está arriba del todo Mercator, y lo que ustedes supongo que están acostumbrados a conocer, que es la proyección de Mercator actualizada, que sigue colocando a Europa en el centro y en el extremo superior del globo terráqueo. Desde entonces, en el proceso de arranque de la modernidad, el Océano Atlántico se convirtió en el principal eje geoestratégico de la historia universal. Hubo un desplazamiento telúrico del Mediterráneo, que queda clausurado y bastante anclado, hasta al Atlántico, superando, por tanto, a este antiguo mar como escenario de la evolución, de la dinámica principal de evolución histórica de la humanidad. El traslado geoestratégico tuvo tal efecto que en muy poco tiempo significó la decadencia de la más rica de las repúblicas que había en el Mediterráneo, la República de Venecia, también de la de Génova, porque tenían la maldición de estar en el Mediterráneo. Y también, esto es importante para los españoles de hoy, fue el final de la gran expansión de la Corona de Aragón, que dejó de poder competir con Castilla. ¿Por qué? Porque esa misma traslación explica que Portugal o Castilla, que están situados donde están, tengan la proyección atlántica y el desarrollo que tienen, o que una islita en el costado noroccidental de Europa, donde ni el emperador Adriano quiso llegar, empezara a ser una gran potencia atlántica, las Islas Británicas. El trasvase de hombres, de productos, de ideas que se inicia entonces, continuado de la mano de la constitución de los imperios ibéricos y luego europeos, tuvo como resultado algo crucial, la conformación de una nueva ámbito cultural que llamamos ya occidental, cimentada sobre la vía de comunicación y de contacto que es el Atlántico y configurada por aportes europeos, por europeos trasplantados, la Nueva España, la Nueva Granada, la Nueva Orleans, la Nueva Ámsterdam, la Nueva Inglaterra. Estaban allí, pero eran de aquí, aportes europeos colonizadores y los aportes indígenas de esas poblaciones. Una cultura occidental que ya no es europea, que es de base atlántica y que va a impulsar en los siglos siguientes las grandes transformaciones que nos llevan a la época contemporánea. Los procesos de industrialización tuvieron su eje en el Atlántico geográficamente, también el desarrollo de las instituciones socioestatales que generan liberalismo, también la innovación ideológica de los nacionalismos y finalmente el fenómeno de los imperialismos del siglo XX. Una cultura occidental que sobre todo ya
después de la catástrofe de la Primera Guerra Mundial, pasó a depender muchísimo más, como hoy, de su parte americana que de su parte europea, en términos de fuerza demográfica, potencia económica, incluso militar, hasta el punto de que en el siglo XX, desde principios del siglo XX, el mapa más utilizado en el mundo occidental para representar el mundo no es ese, el mapa es este otro, una nueva representación que sitúa al continente en el centro del mundo, dividiendo de paso el mundo asiático, lo cual era bien curioso. Y ustedes dirán, bueno, esto es una representación propia de los anglosajones, de los... No. Perdone, pero este es el mapa oficial de Argentina, que es exactamente lo mismo. Pues bien, contra todo pronóstico, esta representación de los mapas, que son los que más circulan, ha empezado a cambiar porque desde finales del siglo XX el espacio geoestratégico crucial, que es el Atlántico, por cambios notables en su morfología interna y sobre todo por otros cambios de trascendencia mundial, ha perdido peso e importancia, porque ha habido un progresivo, rapidísimo, menos de 20 años, desplazamiento del protagonismo universal hacia los países ribereños del Océano Pacífico. Al compás de ese crecimiento desmesurado que no conocemos desde la Revolución Industrial de países como China, la India, Indonesia y los pequeños dragones asiáticos. Lo reflejan así los nuevos mapas, que son los más difundidos y los más comprados. Claro, si es que solo 2 de cada 8 habitantes del mundo vivimos en América o en Europa, comprenderán que el resto de los 8 millones que están en otro lado tengan otro mapa. Por ejemplo, este es el mapa oficial de China, donde se aprecia cuál es el centro del globo y en qué esquinita menor está situada Europa, y dirían, bueno, pero son los chinos, ya se sabe. No, y los indios, y los australianos, y los japoneses. Son muchos millones de habitantes. Se comparte esa percepción de que el Pacífico es el centro y uno más, otro menos. El eje central pasa por Pekín en un caso, por Tokio en otro, por Singapur en otro, pero tenemos lo mismo. Esta nueva importancia del eje Indo-Pacífico es un elemento crucial de la definición de Europa. ¿Por qué? Porque solamente así cabe entender el contexto global en el que estamos viviendo, con sus evidentes amenazas, pero también espero que evidentes oportunidades, porque los cambios se hacen solo cuando hay crisis. Eso es algo que lo sabemos de toda la vida. Habría motivos para que yo me parara a citar este informe de uno de los últimos análisis del Instituto de Estudios Estratégicos, que señala la crisis que afronta Europa, pero me conformo con decir que sobre este fondo de incertidumbre y volatilidad que existe, que se percibe, que la ciudadanía tiene claro, no es normal que haya tantísimo indio o chino por todo el mundo y tampoco europeo por otras partes del mundo, ha cambiado la percepción de las cosas. Hay unos temores de la ciudadanía que permiten apreciar mejor el origen y la naturaleza de esos procesos de inestabilidad, llamémoslo así en general, sociopolítica y malestar cultural que se aprecia en las sociedades europeas. El perfil y contorno de esos procesos apuntan siempre a varias causas, están muy bien estudiadas. A mí me gusta mucho el libro de Branko Milanovic, los estudios de compañeros de aquí, de Iliana, Miguel Otero, Federico Steinberg en el Real Instituto Encano, y un libro que acaba de salir, editado por Álvaro Soto Carmona, La democracia herida. Me permito solo apuntar, para efectos de discusión, si luego merece la pena, algunos de los efectos sobre Europa de esta traslación geoestratégica. En primer lugar, hay que señalar que eso ha generado el declive económico que experimentan las clases medias y populares en virtud de la crisis económica, que las ha convertido, yo creo que no hay manera de discutir los datos, aunque algunos lo hacen, que las clases medias occidentales son las grandes perdedoras de la globalización en términos comparativos. Es que cuando hoy dice uno que hay 500 millones de clase media en la India, que son más habitantes que todos los europeos juntos, pobres o ricos, eso dice mucho. Eso dice mucho, ¿no? El perfil y contorno, digo, es en primer lugar esta, porque las clases perdedoras de la globalización hace sentir su malestar por esta situación de múltiples formas. También hay que ligarlo a la creciente xenofobia de sectores de la población populares que ven en el inmigrante o en el extranjero a veces solo, incluso si es continental,
como unos especie de llegados competidores por unos escasos servicios públicos disponibles, que además esos servicios han sido recortados y ajustados a las decrecientes capacidades financieras de los Estados europeos, lo cual conduce al elemento que llamamos de crisis del modelo del Estado del bienestar, que va reduciendo seguros, hasta ahora seguros o tenidos por naturales y que van en la condición de la asistencia humana, como no va a haber una seguridad social pública y gratuita o una pensión digna para vivir en la vejez. Pues no la hubo ni siquiera en España hace 70 años. O sea, puede volver perfectamente a ser, porque cuesta más de lo que se puede pagar y genera mucha angustia en esta ciudadanía que quiere que siga la cosa igual o, en el peor de los casos, que mejore, y no parece que eso sea así. También hay que contar con otro elemento, que es la dificilísima adaptación de estos sectores, clases obreras y populares, a unos cambios tecnológicos acelerados que sustituyen a los hombres por robots sin alma, lo cual quiere decir sin necesidad de protección, y que hacen redundante multitud de oficios, de puestos de trabajo, que amenazan con el paro o con un precario empleo a sectores sociales que hasta ahora tenían por seguro que sus hijos iban a vivir mejor que sus abuelos. Y ahora ya no es tan segura la cosa. También, finalmente, se ha mencionado aquí la crisis del Estado soberano, que responde solo a las demandas de su propia ciudadanía expresada democráticamente, que es una crisis inducida por esos procesos globales transnacionales que debilitan la capacidad de cada uno de los Estados para regular eficazmente sus propios problemas o sus amenazas y fomentan la progresiva transferencia de ámbitos decisorios desde los Estados a instituciones supranacionales o agencias técnicas independientes, que puede incluso limitar o cercenar, en Grecia se vio, la voluntad democrática, porque del gobierno democrático pasamos a un gobierno no antidemocrático, pero sí más tecnocrático, en virtud de la inmensidad de los retos. Y finalmente y sorpresivamente sobre este sustrato, lo que podemos llamar lo más impresionante, al menos para mi generación, ¿no? El creciente desencanto de muchos sectores populares con la democracia representativa como fórmula idónea de gobierno y de convivencia, que parece incapaz de alterar sensiblemente o revertir estas tendencias. Una deriva que sin duda que está detrás del apoyo de muchos sectores sociales populares, no cabe ninguna duda. Estoy pensando en Hungría o en Polonia, pero no solo, a esas fórmulas conocidas de repliegue nacionalista, de rebaja hacia la protección, de mercado carácter iliberal, dirían algunos, o francamente filoautocrático. Son las causas, los factores, se puede discutir peso, procedencia, regionalmente intensidad, pero son lo que han dado en llamar algunos analistas la politización del malestar que sacude a las sociedades europeas, al menos algunos de sus sectores. Una politización que yo creo que tiene su reflejo clarísimo en la prensa y lo verán ahí por esta sumaria selección de caricaturas. Se ha hecho tradicional lo que se decía, Europa nos agota, el austericidio es europeo, los de aquí no, naturalmente no lo haríamos, etcétera, etcétera. No es nada fácil, y voy a ir terminando, hacer frente a estos procesos. No lo es en absoluto frenar su dirección. Ya hubiera querido Constantinopla o toda la inteligencia reunida en la República Serenísima de Venecia alterar lo que pasó en el Mediterráneo, pero es que pasó. Y la geografía, decía el general de Gaulle, manda más que la política en un 90%. Recuerdo al ministro de Asuntos Exteriores de Ceausescu, cambio excelente política exterior por mejor posición geográfica. Lo dice todo, ¿no? Bien, no es nada fácil de arreglar esto, pero sí es fácil denunciar, y lo quiero hacer aquí, que el creciente enfado de estos inesperados perdedores de la globalización no se arregla nada, todo lo contrario, con derivas nacionalistas proteccionistas, ni con recursos a la vieja retórica autoritaria y xenófoba, como si fuera posible revertir esto para volver a crear la Arcadia perdida o edificar aisladamente el Edén terrenal sobre viejos solares europeos. No. Todo lo contrario, buscar soluciones miopemente nacionales a problemas inmensamente globales condenaría a los países europeos a la más absoluta irrelevancia en muy poco tiempo, porque se ha acelerado el ciclo histórico. Y esta es una falsa alternativa que no implica que no sepamos que la Unión Europea tiene gravísimos problemas, que afronta agudos desafíos, que tiene que mejorar su gobernanza institucional, sin duda, incrementar su principio de eficacia, que es el determinante para la legitimidad y para la durabilidad. Y lo sabemos desde Aristóteles. No hay ningún régimen que pueda durar ni ser legítimo si no es eficaz.
es el principio y la base de todo ello. Y, por tanto, no hay otra alternativa, a mi modo de ver, que mejorar la Unión y preservar su futuro. Y si no se hace, esto sí lo digo, ya termino, si fracasa como proyecto y volvemos a una riestra de estados continentales mal avenidos o microestados sucesorios, peor, conciliados, abriremos las puertas de nuevo al 14 y al 39 y ya se han advertido las consecuencias. Y también abriremos la puerta a la definitiva marginación de Europa de las grandes dinámicas mundiales. Por eso, para los europeístas solo queda actuar. Y quiero, como soy historiador, concluir que como estamos en el mismo barco geopolítico, y los navíos pueden hundirse por peleas internas de los tripulantes o por el azote de los vientos y de las tempestades, sería conveniente recordar cómo surgió este proceso sobre las cenizas del año 45. Quiero apelar a la historia porque nos ofrece también lecciones de por dónde no deberíamos ir. Ustedes recordarán cómo estaba en el año 45 Europa, mutatis mutandis. Y con todas las reservas contra el anacronismo que hay, no soy el primero ni seré el último en decir que hay grandes similitudes con la situación de entonces y la de ahora. Esa situación que llevó a la celebración del Congreso de Europa de mayo del 48, donde surge precisamente el movimiento europeo. Por su inequívoca actualidad, me permito terminar recordándoles el mensaje a los europeos que aquella magna conferencia fundacional emitió, y que creo que tiene una actualidad enorme. Ah, ¿no se ve? No, se ha ido. Perdón, me he ido yo. El mensaje dice lo siguiente, lo ven ahí. Europa está amenazada, Europa está dividida. La mayor amenaza viene de sus divisiones. Ninguno de nuestros países puede aspirar por sí solo a una defensa seria de su independencia. Ninguno de nuestros países puede resolver por sí solo los problemas que le plantea la economía moderna. A falta de una unión libremente consentida, nuestra anarquía presente nos expondrá mañana a la unificación forzosa. Bien sea por la intervención de un imperio de fuera, bien sea por la usurpación de un partido desde dentro. Ha llegado la hora de emprender una acción a la medida del peligro. Pero yo no tengo nada más que añadir ni quitar a un llamamiento que entonces fue tan profético como ahora me parece tan actual. Y muchas gracias por su atención.